Buenos días, vamos a tratar de completar lo que veníamos hablando sobre la historia de la psicología social. Lo importante de la historia de la psicología social, para qué vemos esto? Es para que ustedes vean que ninguna ciencia, mucho menos las ciencias sociales, han comenzado porque a alguien se le ocurrió. No es así tan fácil como pensar, a alguien se le ocurrió hacer la disciplina psicología social y a partir de ahí se comenzó. Hay una historia previa que yo quiero que ustedes la vayan conociendo para que entiendan que cualquier ciencia, empieza porque hay un problema que se tiene que resolver. Entonces, si no se reconoce que hay un problema para resolver, no hay nada que resolver, entonces no hay ciencia. Tiene que reconocerse algo que es problematizado. Cuando ese algo se reconoce como problema, entonces se intenta dar una solución. Cuando se da una solución, ahí aparece entonces lo que llamamos una ciencia, una disciplina. Yo les conté toda esta historia previa que va paralelamente como historia de las ideas, que empieza en el Renacimiento, donde los intelectuales europeos se van desligando de las ideas de la Iglesia Católica y empieza la idea de ciencia, que es una idea no necesariamente contraria a la religión, pero aparte de la religión. Entonces hay una idea de razonar la naturaleza, y allí aparece Copérnico, después va a aparecer Galileo, después va a aparecer Newton, para que aquello que llamamos ciencia, es decir, una investigación razonada y demostrable, nos diga cómo está hecho el mundo, qué es la materia, qué es el universo. Pero paralelamente a eso, los seres humanos empiezan a preguntarse qué es la sociedad, cómo funciona la sociedad, cómo debería funcionar la sociedad. Y la pregunta para eso viene marcada por un problema estrictamente social, la revolución social. Esta revolución se provoca primero porque los pensadores que están interesados en la ciencia también quieren hacer una ciencia social y empiezan a escribir algo que se podría denominar filosofía social, digamos, ¿no? Incluso habría que chequear qué aspectos de Kant y de Heidegger tienen que ver con esto, o Kant y Hegel y los otros pensadores. Pero no, eh, nosotros nos podemos referir más bien a Rousseau, a Locke, a todos aquellos que han hecho lo que podríamos llamar filosofía social, ¿no es cierto? Rousseau no estaba interesado en hacer una metafísica, sino una consideración sobre lo social. Entonces se escribe el contrato social. El contrato social dice que los seres humanos sabemos que corremos peligro, porque como los seres humanos tenemos libertad y esa libertad puede ser exagerada, algunas personas podrían atacar a otras. Entonces, en un momento en que ya había ya una diferencia de clases y había una clase que podríamos llamar la burguesía y los nobles, entonces el asunto era cómo nosotros podemos estar tranquilos de que nadie se va a meter en nuestra casa, que nadie nos va a robar nuestra casa, nuestros bienes. ¿Cómo hacemos para estar seguros? Entonces debemos tener una sociedad que se rija mediante normas, mediante una ley, las leyes que sean necesarias, y una persona a la cual se le va a dar un cargo. El rey es la persona que en realidad no toma el mando porque le da la gana, sino porque hay una estructura social que lo soporta. Entonces, Rousseau dice, la estructura social es la que establece un contrato con esta persona a la cual le llamamos el rey. El rey tiene un contrato y tiene que cumplir ese contrato. Si el rey no cumple ese contrato, tiene que dejar de ser rey. Nosotros los ciudadanos lo ponemos al rey.
Como ustedes ven, el concepto de Rousseau es un concepto democrático, no autocrático. El concepto autocrático es que el rey es rey porque le da la gana, porque es hijo de un rey, porque es nieto de un rey, porque es sobrino de un rey, y le toca ser rey, de acuerdo a las reglas que se habían hecho, que había hecho la nobleza para ver quién era un rey y por qué. Entonces tenían normas de sucesión. Eh, de ahí que muerto Luis XV, que era abuelo de Luis XVI, le toca a Luis XVI ser el rey, porque el padre de él no había en ese momento y bueno, le tocó a él. Pero, ¿cuál es el problema acá? Yo les conté que Luis XVI eh, no fue un buen rey y culpa de él se organizó toda una rebelión. Esa rebelión se transformó en lo que llamamos la Revolución Francesa que fue bastante difícil de soportar para toda la gente. La Revolución Francesa al final mató mucha gente. La idea de la guillotina, con la cual empezaron a ejecutar a todas las personas que aparentemente, digo aparentemente, se oponían a la revolución. Digo aparentemente porque parece que hay muchos casos de personas guillotinadas que no tenían nada que ver con la revolución, no estaban en contra de la revolución, no pasaba nada, pero hubo toda una, digamos, seguidilla de delaciones. Cualquier persona delataba a su vecino. He escuchado que mi vecino hablaba mal de la revolución. Tomaban al vecino y lo llevaban a la tortura y después a la guillotina. Entonces, desde este punto de vista, la Revolución Francesa fue un desastre. Murió mucha gente, se torturó mucha gente, hubo muchísima, muchísima cosa mala, muchos abusos. No es que la Revolución Francesa fue bonita y justa y todo esto. Mentira, no fue así. Pero bueno, fue algo que ya se produjo y no se pudo parar. Y esto es por la estupidez del rey Luis XVI y de su esposa María Antonieta, que eh, comentamos, ella era austríaca y la gente no la quería a ella. No la querían porque además la trataban de prostituta, porque ella se acostaba con todos los hombres del reino, porque el rey no era capaz de hacer el amor con ella. Hubo todo este problema. Entonces los reyes fueron mal vistos. Luis XVI fue visto como un rey inepto y su esposa este, fue vista como una persona mala, una extranjera que había llegado a Francia y tenía un mal comportamiento porque no lo respetaba el rey. Así que esa pareja ya fue mal vista por todos. Pero lo malo es que Luis XVI no reparó en los gastos de la corte, a pesar de que tuvo varios ministros de economía, entre ellos Turgot, que fue un hombre muy culto en cuestiones de economía, se lo estudia Turgot en la historia de la economía, y Turgot le dijo, Rey, está gastando mucho, tiene que hacer un ahorro de las cuentas de los gastos del reino. Y María Antonieta, que se daba cuenta cuando algún ministro quería hacer ahorros, hacía que el rey lo despidiera. Entonces el rey despidió a muchos grandes ministros de economía que le podrían haber salvado la cabeza si mejoraba la economía. Pero no fue así, él despidió a los mejores ministros de economía y llevó el reino a una crisis económica tremenda. Entonces la gente se enojó. Cuando digo la gente se enojó, esta es la gente de su mismo nivel, ¿sí? Los aristócratas, después los burgueses, que eran la clase media de aquella época, digamos, la burguesía, que eran los comerciantes, eh, los terratenientes, etcétera, etcétera. El pueblo obviamente era el que más sufría. La gente que trabajaba en la tierra, esa gente sufría mucho porque no tenían ya ni qué comer. Porque, ojo, un tipo tenía muchas tierras, ¿sí? Un burgués,
Los burgueses antes eran los dueños de la tierra, aparte de comerciantes, y los nobles tenían tierras. Y con esas tierras ellos las hacían producir con un trato casi esclavo a los campesinos. Los campesinos no tenían ni cómo comer, porque tenían que pagarle tributos además a los dueños de las tierras. Así que se armó un lío bastante grande. Les comenté que además Francia ayudó a los colonos de Estados Unidos a formar un país nuevo, entonces tuvieron que pelear con Inglaterra y Francia les ayudó a los colonos. Les mandó barcos, les mandó gente, les mandó armas, les mandó dinero, así que pudieron ellos eh, hacer su famosa revolución americana. Pero el rey de Francia quedó pobre, quedó en una situación muy difícil. Entonces todo eso armó la revolución. Fue una revolución contra el rey porque era un rey inepto, que no sabía hacer las cosas. En esa revolución, lamentablemente, finalmente lo matan al rey, una vez que se establece la revolución, la guillotina, todo aquello. Eh, lo matan al rey porque descubren que el rey estaba traicionando la revolución. Descubren que el rey había enviado cartas a otros reyes para que puedan invadir Francia, lo cual obviamente era una traición de parte del rey. ¿Cómo siendo el rey va a permitir que otros reyes invadan su propio país? Pero él lo hacía porque veía que ya no podía controlar la revolución que se venía. Entonces él quería que los otros reyes de otros países invadan Francia para restaurar la monarquía, restaurarlo a él como rey y aplastar la revolución. Pero no pudieron aplastar la revolución porque hubo un general que dirigió muy bien la defensa de Francia y ese general se llamaba Napoleón, Napoleón Bonaparte. Esto hace que finalmente Napoleón se apodere de todo lo que hizo la revolución y se pasa ya a un nuevo nivel, el nivel donde la burguesía es la que va a mandar, por lo menos en Francia, no en otros países. La burguesía, que son los comerciantes, son los que van a subir de nivel. Desaparece la aristocracia y la burguesía se queda como la dueña de la sociedad. Esto no fue fácil. La Revolución Francesa tiene varias etapas, no la primera que es la más conocida, la de la guillotina, pero hay etapas posteriores de revoluciones donde la gente del nivel menor, la gente proletaria, la gente campesina, ellos también querían salvarse en la revolución, querían mejorar. Pero una vez que la burguesía se apropió de la revolución, eh, hicieron que los campesinos siguieran siendo más o menos esclavos. Así que hubieron dos revoluciones más que fracasaron, porque ya la burguesía se armó y el camino de Francia siguió un largo trecho hasta que se produzca realmente una democracia. Pero, ¿para qué contamos todo esto? Lo contamos porque la sociedad francesa, la sociedad de toda Europa, quedó aterrorizada con todo lo que pasó en la revolución. La revolución fue traumática para todos y dijeron, no queremos que esto vuelva a suceder nunca más. Entonces, algunos teóricos, Bonald, de Maistre, son dos teóricos católicos que un poco tienen la tesis de que esta tragedia de la revolución sucedió porque la gente se había olvidado de Dios y se entregó al materialismo de los revolucionarios. Mientras que hay otros dos como Saint-Simon y Comte que piensan que no, que hay que aprender de la revolución y que lo que hay que hacer es dirigir a la sociedad para que hayan transformaciones graduales que no impliquen una revolución. La idea es buena. Hagamos que la sociedad vaya transformándose y la burguesía tiene que ayudar a esa transformación. Y esa transformación tiene que ser una transformación gradual
que no implique una revolución, nunca más. Por supuesto que esto no sucedió tan así fácil, pero Saint-Simon escribió muchas cosas que no salieron todas a publicidad, no se editaron todas sus obras, pero Comte, que era su secretario y su discípulo, sí escribió algunas obras más comprensibles. Saint-Simon a veces no era muy claro, eh, y Comte se hizo famoso escribiendo sus obras. Ahora, Comte no solamente es el creador del positivismo, una filosofía que hasta el día de hoy eh, tiene mucho que ver en filosofía, en ciencia. Positivismo significa, positum significa lo opuesto, lo que está ahí. Positivismo significa partir de lo que está ahí, de lo que es evidente, no ir con teorías religiosas. No es materialista el positivismo, no es que el positivismo piense que todo está en la materia, etcétera, etcétera. No. El positivismo va a ser superado después por el materialismo soviético, digamos, el materialismo de Marx y después de Lenin. Pero el positivismo es una filosofía muy interesante. Claro que si se estudian bien las obras de Comte, él tiene una obra que es el Catecismo de los Industriales. Y ahí entendemos que la obra de Comte es como si Comte se hubiera convertido en el filósofo del capitalismo naciente. La burguesía, la burguesía tiene dos partes de saltos de evolutivo. La primera parte es la Revolución Francesa, donde la burguesía desplaza a, a la nobleza y la burguesía se establece como la clase alta. Esto es un proceso confuso, pero que se produce a partir de la Revolución Francesa. La burguesía es la nueva clase alta, la nobleza ya deja de ser clase alta. Y es una burguesía comercial. Pero después, cuando en Inglaterra empieza la revolución industrial, cuando se producen las industrias, la burguesía se hace cargo de la industria. Ya no es una burguesía comercial, no es una burguesía que se dedique a, a tener tierras y a hacer comercio, sino que se dedica ya a comprar y establecer fábricas. La burguesía se hace industrial. Esa burguesía industrial es la que va a estudiar Marx. Esa burguesía industrial que comienza en Inglaterra y se difunde por otros países, por Alemania, también Francia, es la burguesía que va a estudiar Carlos Marx. ¿Sí? Pero esa burguesía nace de la Revolución Francesa. Ahora, ¿por qué nos interesa todo esto? Porque Comte quiere hacer un libro que se llame Física Social. Él pretende de que todo se puede comprender, inclusive las revoluciones, por la física. Él piensa que los seres humanos se comportan como átomos o como mundos. Entonces él dice que hay que hacer una física social. Pero resulta que ya otra persona ya ha hecho un libro que se llama Física Social. Entonces Comte le cambia el nombre a su proyecto y le llama sociología. La palabra sociología, palabra mal hecha, ¿no es cierto? Porque está hecha con una parte latina, socio, y una parte griega, logos. Los lingüistas dicen que está mal que una palabra se haga haciéndola con dos orígenes diferentes, pero la palabra se hizo famosa. La sociología implicó no solamente una nueva ciencia, sino también, como ustedes saben, una profesión, la profesión de sociólogo. Y la sociología es la que empieza, irrumpe, inicia el estudio de lo social. El estudio de lo social. Hemos dicho que a partir de ahí, a partir del inicio de la sociología, van a haber muchos, muchos pensadores interesantes que dijeron cosas importantes. Para mí, el más importante después de Comte es Le Bon, un hombre que hizo un libro que hasta ahora se lo puede leer, muy interesante,
que es la psicología de las masas o psicología de las multitudes. En francés es algo así como psychologie de fou, se escribe fou. Fou es la masa, es una agregación de personas, ¿sí? Entonces, fou es la masa. Entonces, es la psicología de las masas o psicología de las multitudes. Este libro de Comte irrumpió en el contexto europeo y tuvo mucha importancia, porque es la primera vez que alguien pretende hacer una psicología, ahí ya la palabra psicología está apareciendo estrictamente, y la palabra psicología se está aplicando por primera vez no a la psicología de lo individual, sino de lo social, psicología de las masas. Entonces, este libro es muy importante en cuanto a antecedentes de la psicología social. Posteriormente se pueden rastrear muchas otras influencias. La influencia de Darwin, por ejemplo, en toda la historia de las ciencias sociales, es muy importante porque Darwin eh, promete explicar la evolución del ser humano y muchos sociólogos, ya que comienza la sociología, o antropólogos, que comienza ya la antropología, la etnología, piensan que pueden partir de Darwin para explicar cómo es la sociedad, cómo funciona la sociedad, cómo evolucionó la sociedad y cómo hay diferentes sociedades. Y esta es una parte buena y mala de Darwin, porque a partir de ahí muchos dedicados a la antropología van a pensar que hay sociedades inferiores o sociedades superiores. Hay sociedades primitivas que tienen cierto conjunto de reglas. Posteriormente, Levi-Strauss va a demostrar que esas reglas no son tan simples. Pero para muchos antropólogos, etnólogos, hay como una evolución humana, desde las sociedades más primitivas hasta las sociedades más complejas, como es especialmente la sociedad europea. Y los ingleses se ponen a la vanguardia de esto. Como Charles Darwin era inglés, entonces los ingleses se ponen a la vanguardia. Inglaterra es la que promociona el hecho de la evolución social y es la que dice quiénes están más evolucionados que quiénes. Los africanos están menos evolucionados, los indígenas de Latinoamérica están menos evolucionados, la gente china o japonesa está un poco más evolucionada, los europeos son los más evolucionados, ¿no es cierto? Entonces, se aprovecha este asunto antropológico basado en Darwin para ver qué sociedad está más evolucionada que otra. Esto ha derivado en una molestia política y en los últimos tiempos ya la antropología ha tratado de bajar la guardia con respecto a eso porque se han dado cuenta que no pueden hacer que una ciencia sea racista, que una ciencia sea usada para un fin poco noble, que es el de clasificar a los seres humanos en superiores o inferiores. Entonces, mal podría la antropología contribuir a un desarrollo humano si la antropología contribuye más bien a enmascarar la realidad de los seres humanos y a hacer una idea de evolución que hace a algunos más elevados, los europeos, y a unos menos elevados. Es decir, el asunto es no explicar esto por cuestiones sociales, sino genéticas. Estas personas genéticamente son inferiores, así va la genética llegando a la genética europea, que es la superior. Entonces los europeos son genéticamente superiores a los demás. Este problema sí ocupó una buena parte de la antropología. Esto ya se ha superado, por supuesto. Después de los que tenemos que recordar, aparte de Le Bon, Darwin, hay en el libro que yo les he dado, les sirve para algunos nombres, no para mucho más, porque no está bien la historia de la psicología
que explican acá. Pero Wundt también es un antecedente interesante. Wilhelm Wundt, alemán. Wilhelm Wundt muchas veces lo asocian a la psicología experimental, pero esa no fue la importancia de Wundt. La importancia de él es que hizo un libro sobre psicología social, que no se llamaba psicología social, sino, así como Le Bon hizo psicología de las multitudes, él hizo una psicología de la nación, psicología de las naciones. Eh, y esto tiene que ver mucho, eh, yo creo que lamentablemente se confundió el hecho de la psicología de las naciones con lo siguiente. Wundt creía que efectivamente la historia de un país, la historia de una nación, es la que forma a las personas que están en esa nación. Todos comparten una historia, algunas batallas, eh, algunos, alguna creación cultural. Todo eso tiene que ver con la psicología de la nación, como quería hacerlo Wundt, psicología de las naciones. Eh, esta psicología de las naciones, para algunos, podría haber tenido influencia luego con la teoría de los nazis de que hay naciones mejores y peores. Es decir, los nazis hicieron una ideología parecida a la de los ingleses, de quién es mejor que quién, pero los nazis lo hicieron con la raza aria, con toda esta estupidez. Eh, pero no le vamos a echar la culpa a Wundt, que hizo la psicología de las naciones, este, porque lo que él decía era cierto. El pertenecer a una nación va a producir determinados efectos sociales, porque en ese lugar van a haber costumbres, un lenguaje, un idioma, una historia común. Todo esto va a hacer que las personas tengan una psicología social común. Es decir, esa sociedad va a pensar de una manera relativamente común. Eh, Vamos a ver después los que sigan conmigo en Social 2. En Social 2 vamos a estudiar esto también, cómo todo lo que constituye a una persona, aunque la persona no se dé cuenta, tiene que ver con ella y con lo que piensa, y hasta qué punto una persona piensa igual que muchos otros sin darse cuenta. Entonces ahí vienen los problemas de los nacionalismos. El ejemplo es muy básico. Los bolivianos dicen que perdieron la, el acceso al océano Pacífico por culpa de la guerra del Pacífico. Una guerra que la propició Chile y les cortó a los bolivianos el acceso al mar. No a los peruanos, aunque les robaron parte de tierra a los peruanos, pero no lograron sacarle su salida al mar. Pero a Bolivia sí. Y Bolivia insiste con que al principio, cuando se fundó Bolivia con Bolívar, tenía acceso al mar. Y después, con la guerra del Pacífico, se le negó a Bolivia el acceso al mar. Se cortó. Por supuesto que más allá de que esto eh, pueda ser indiscutible, esto marca también a un país. Entonces, todo boliviano, todo boliviano va a estar atento a si alguna vez se recupera el mar para Bolivia. Y eso lo hace participar de una psicología específica que no tienen otros países. En la psicología argentina, un hecho así nacional podría ser la recuperación de las Islas Malvinas, que la tomaron los ingleses. En otros países no, hay países que no han perdido nada ni le deben nada a nadie, entonces la historia de esos países es otra y la psicología de esos países es otra. Entonces tenía razón Wundt cuando hace este asunto de la psicología nacional, ¿cierto? Porque efectivamente en cada nación se va a producir una psicología común. Eh, a ver, para no... Bueno, finalmente yo creo que habría que llegar
a McDougall y Ross, ¿sí? McDougall era inglés y Ross era norteamericano. En 1908, McDougall y Ross producen un libro, cada uno de ellos por su parte, con el nombre de Psicología Social. Ahí por primera vez va a aparecer el nombre Psicología Social, Social Psychology. ¿Sí? Ahí por primera vez va a aparecer la psicología social como nombre, como etiqueta. Y la mayoría de los autores que van a trabajar a partir de ese momento van a emplear ya el nombre de psicología social. Y a partir de ahí ya hay diferentes autores. Ojo, muchos autores interesantes norteamericanos no eran norteamericanos, eran ingleses o eran alemanes que se fueron a Estados Unidos, especialmente cuando hubo las dos guerras mundiales, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos se fueron a Estados Unidos para escapar de la guerra y allí ellos iniciaron la psicología social. Alport y muchos otros estuvieron ahí. Ahora, la psicología social en sus comienzos está obviamente, y siempre, para mí siempre, pero digamos, en la historia en sus comienzos, está influida también, como les dije, por otras ciencias sociales como la antropología. Ruth Benedict, varios antropólogos estudiaron lo siguiente, los sistemas familiares. Se dieron cuenta que los sistemas familiares diferentes producen una cultura diferente. Y estuvieron pensando en eso, por ejemplo, adolescencia en Samoa. ¿Sí? Hizo una antropóloga famosa. Esto de la niñez y la adolescencia en Samoa tiene que ver con lo siguiente. En las islas Samoa, unas islas de Oceanía, esta antropóloga encuentra con que se pasa directamente de la niñez a la adultez. No existe esa adolescencia larga que hay en Occidente. El niño pasa en algún momento determinado, a sus 12, entre sus 12 y sus 15 años, el niño tiene que pasar algunas pruebas. Y cuando pasa esas pruebas se convierte en adulto, pasa de niño a adulto. No hay esa adolescencia larga que hay en Occidente. Por lo tanto, ella muestra que estos términos, como el de la adolescencia, son términos que los hemos inventado nosotros, los occidentales. No existen en otras partes. En otras culturas se pasa de la niñez a la adultez directamente, de niño a adulto. No hay ese pasaje largo de la adolescencia. Que el occidente es cada vez más largo, porque la adolescencia implica todo el colegio secundario y para algunas personas significa toda la universidad. Parece que terminas la universidad y recién terminas de ser adolescente. Entonces, este hecho de una adolescencia larga es un aspecto cultural de la cultura occidental. No existe en otras culturas. En otras culturas se pasa directamente mediante un rito, ¿sí?, de iniciación, se pasa directamente de ser niño a adulto. No hay esa adolescencia. Ustedes pueden ver ese libro, es sumamente interesante, sumamente interesante. Y esto, creo que en el librito que yo les he dado hay algo de esto, hay algo de esto. Pero sí, hay algo de esto, es el aporte de la antropología. De todas maneras, entre los primeros psicólogos norteamericanos, el que más me gusta a mí, que me parece que hizo muy buena labor, fue Kurt Lewin. Se escribe Kurt Lewin. Kurt Lewin era alemán y él fue el primero que hizo
una psicología social basada en algo que a este psicólogo le interesó en aquel entonces, la topología. Es decir, la topología es el estudio de los espacios, es un estudio matemático. Pero él hizo una especie de psicología topológica, mostrando de que cada ser humano tiene derecho a un espacio, pero ese espacio personal está también compuesto por varias cosas o instancias. Entonces él decía, estudiaba, por ejemplo, ¿qué tiene que pasar para que yo obtenga algo? Yo quiero obtener algo, pero para obtener algo, en cuestiones de espacio y tiempo, ¿cómo logro llegar ahí? ¿Cómo logro obtener lo que necesito? ¿Sí? ¿Qué personas o qué elementos están influyendo en mi espacio personal para que yo logre o no logre las cosas que tengo que lograr? Esto también es interesante con un estudio que hizo un señor que se llamaba Moreno sobre las relaciones interpersonales. Moreno estudió, por ejemplo, en un colegio, un niño con cuántos otros niños se relaciona. Entonces, este niño, ¿con cuántas personas se relaciona? Y en general nosotros nos relacionamos con un determinado número de personas. Yo trabajo en la universidad, muy bien, ¿con cuántas personas me relaciono? En la carrera, en la facultad, en la universidad. Entonces, se podría hacer un mapa de las personas con las que yo me relaciono. Y se podrían hacer mapas de diferentes colegas para ver cuál colega tiene más relaciones, qué colega se relaciona más con otros colegas y cuáles menos, y cuáles podrían ser las causas. Todo eso aparece con Lewin, con Moreno, en una idea espacial, cómo nos movemos nosotros en un espacio psicológico, no solamente en un espacio físico, sino que en una especie de espacio psicológico. Es decir, ¿cuál es mi espacio psicológico? ¿Con cuántas personas yo puedo eh, hablar, puedo conversar, con cuántas personas yo puedo reunirme, puedo relacionarme? Esto es importante porque la cantidad y calidad de relaciones que yo tenga va a mostrar cómo soy yo o qué me puede pasar o cómo puedo evolucionar. Las personas que tienen un mínimo de relaciones se puede considerar que son personas que pueden tener problemas para relacionarse. Y si tienen problemas para relacionarse, van a tener problemas para estudiar, para trabajar, para todo. Mientras que las personas que no tienen ningún problema para relacionarse, estudian bien, trabajan bien, establecen un entorno amigable, pero lo establecen ellos mismos, porque ellos mismos son amigables. Todo este tipo de cuestiones ya se estudió a principios del siglo XX, en 1930 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos. Hasta 1950 ya estaba más o menos hecha la psicología social, más o menos tal como ustedes la van a ver en el libro que yo les he dado. La psicología social norteamericana, tal como la conocemos, por los años 1950, 60, ya se organizó, tal como la conocemos ahora. Entonces, hay muchos nombres de psicólogos, pero lo importante es que ustedes entiendan que la psicología social, tal como la vamos a estudiar, se constituye por temas de interés, cómo evolucionamos para llegar a ser adultos, qué estructura social necesitamos para ser adultos sanos, eh, en qué tipo de sociedad me estoy creando yo y cuáles son los valores nacionales o los valores incluso desde lo personal hasta lo público. Hay una serie de etapas, ¿no es cierto? Hay la etapa de la familia, la etapa del colegio, la etapa de la ciudad en la que vivo, cómo me relaciono, el país en el que vivo, cómo me relaciono, el mundo en que vivo, cómo me relaciono, cómo me llegan a mí, todas esas cosas. Hoy en día el estudio de esto es más complicado, chicos, porque vean, eh, estos estudios que yo les doy, que están basados en estudios de los años 50, 60, 70, son estudios interesantes, pero en alguna de las clases yo voy a proponer también el estudio de lo que son las redes,
porque actualmente ya no necesitas crecer en un lugar donde puedas tener relaciones interpersonales con personas concretas que están en tu entorno. Hoy en día, mediante el Internet, las personas se pueden relacionar con otras personas que están muy lejos, ¿sí? Ya sea que sean amigos o no, o familiares o no. O sea, yo tengo familiares y amigos lejos y me relaciono con ellos a través del Internet. Pero hay personas que pueden conocer amigos nuevos a través del Internet, ¿no es cierto? Eh, yo me sorprendí alguna vez cuando mi hija menor estaba con su teléfono mandando fotos de alguna cuestión que había pasado en la universidad. Le pregunté a quién le mandaba fotos y le estaba mandando fotos a amigos que tenía en Europa, en Estados Unidos, aquí y allá, pero que no eran amigos. Yo pensé, no son tus amigos, sí, son mis amigos, porque los he conocido por Internet. Entonces, hoy en día, los jóvenes como ustedes pueden conocer a personas que están en lugares lejanos y pueden hacerse amigos. Esto es algo que no lo midió nunca la psicología social tradicional porque no existía el Internet. Vean, cualquiera de los grandes psicólogos que ha trabajado a lo largo del siglo XX no se imaginó que iba a aparecer esto del Internet. Y esto cambia totalmente las relaciones sociales. Por lo tanto, cuando yo hable en las clases de psicología social, tengamos en cuenta que en cualquiera de los temas que yo voy a dar, hay que agregar, hay que agregar siempre el tema de cómo es la sociedad ahora, actualmente. Porque el Internet de pronto ha servido para muchas cosas. Dicen que la primera presidencia de Obama se logró gracias al Internet. ¿Por qué? Porque para ser presidente en Estados Unidos hay que hacer campañas muy costosas. Entonces, hubo gente, amiga de Obama, que le pidió a mucha gente joven por Internet que pusieran lo que pudieran, $5, $10, $20, todo lo que pudieran poner. Y mediante Internet pudieron colectar fondos importantes para la campaña de Obama. ¿Sí? Cosa que no lo hubieran podido hacer en la práctica solamente por teléfono. Hubiera sido muy, muy difícil. En cambio, por Internet se conectaron con muchas personas. Se dice también que algunas revoluciones que han habido en el contexto árabe, en el norte de África, hicieron caer algunos famosos presidentes o jefes de un país que estaban durante muchos años, los hicieron caer gracias al Internet. Hicieron lo que se llamó la primavera árabe. Hicieron caer a mucha gente porque se reunían los jóvenes árabes se reunían por Internet. Reunámonos en la plaza tal, vamos a hacer tal cosa. Y esas reuniones hicieron que grandes masas se congregaran para protestar. Y entonces ahí se vio físicamente que era mucha gente la que estaba protestando. No era como el gobierno decía 3 o 4 locos que protestan. Se llamaron por Internet, por los celulares, se reunió cualquier cantidad de gente. Y ahí se dieron cuenta que el problema social era realmente grande, era realmente serio, porque era mucha la gente que estaba protestando. Y esos presidentes casi vitalicios tuvieron que renunciar. Después de estar años en el poder, se dieron cuenta que era mucha la gente que estaba contra ellos y prefirieron renunciar para no hacer más escándalo o llegar a una guerra interna. Estos problemas continúan todavía. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta, por supuesto, cuando estudiemos los grandes temas de la civilización
háganme recuerdo a mí mismo, porque yo soy de otra época, que hay que agregar el tema del Internet en cada uno de los capítulos, ¿sí? Porque esto complica mucho todo lo que se sabe hasta ahora sobre antropología, sobre psicología social, etcétera. Todas esas ciencias tienen que revisarse nuevamente porque el Internet ha dado un vuelco poderoso a todo lo que son las relaciones sociales. Las relaciones sociales ahora son múltiples. Pueden ser interpersonales, pero pueden ser también interpersonales a distancia. Yo me puedo relacionar con personas que no conozco personalmente, que nunca las voy a conocer. Antes esto podía haber sido por teléfono, que era un poco difícil, por carta, telegramas, viajes. Pero todo esto ha sido superado por el Internet. Eh, Ahora las redes que se pueden establecer, las redes informáticas, reemplazan con mucho a la sociabilidad que podíamos tener antes para formar un grupo, ¿no es cierto? Ahora hay grupos en Internet, hay grupos, afíliese, ustedes van a ver que este, van a ver en Facebook, van a ver ustedes que uno se puede afiliar a un grupo. El grupo de los que les gusta la literatura, el grupo de los que les gusta seguir a tal autor. Hay un autor interesante que en algún momento yo lo voy a ver en Feno 2, Jung Woo Chang, un tipo que es coreano, creo que es filósofo. Muy interesante. Hace libros cortos, pero muy interesantes. Y si quieres, te puedes reunir al grupo de los que siguen a este filósofo. O puedes estar en un grupo que les gusta el cine de los años 50. O puedes reunirte en un grupo que les gusta la literatura o literatura específica de tal lugar o de tal época. Así que puedes reunirte en grupos. Hoy en día, el concepto de grupo, que es importantísimo en psicología social, lo vamos a estudiar, el concepto de grupo ahora ya es no tan válido como antes. Hay que revisar ahora el concepto de grupo. Porque antes se decía grupos primarios, grupos secundarios. ¿Con cuántas personas yo me puedo reunir en un grupo? Bueno, reunirme bien en un grupo con 10 personas, con 20 máximo, porque después ya no conozco a nadie. Por ejemplo, un partido político. Vamos a ver que un partido político es un grupo grande. Pero es demasiado grande. Yo no conozco a todas las personas que están ahí. A lo mejor conocería a 20, 30 personas que están cercanas. Y conoceré desde lejos a los jefes del partido político. Pero el partido político no me hace amigo de todas las personas. No sé quiénes son. No estoy ahí con todos. Sé que pertenezco a un partido. Es un grupo demasiado grande. Diferente a un grupo familiar. Yo conozco a mis familiares. Por lo menos a mis familiares más cercanos, ¿no es cierto? Porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo muchos primos, no tengo hermanos, pero tengo un montón de primos. Y esos primos se han casado y tienen muchos hijos. Por lo tanto, yo tengo muchos sobrinos. Y no conozco a todos mis sobrinos. Son muchos. Están lejos, están en la Argentina, en diferentes partes. Eh, no conozco a los sobrinos que tengo por parte también de la familia de mis hijas. Son otra familia. Y eso está más desperdigado todavía en diferentes partes del mundo. Entonces, de ahí que tengo sobrinos o parientes en Estados Unidos, en Ecuador, en Europa, en todas partes. Sé que son familiares, no me puedo reunir con todos ellos, pero ahora, mediante el Internet, sí lo puedo hacer. Mediante el Internet puedo reunirme con familiares con los que no veo desde hace años, o a los que recién conozco a través del Internet, porque no estoy viajando mucho últimamente. Entonces, no viajo, pero sí conozco. Conozco a mi último nieto que está en Australia, pequeño, de 1 año.
pero lo conozco a través del Internet, no lo he visto físicamente, este, no, no lo he abrazado, pero lo veo por Internet, diálogo, tenemos alguna relación. Entonces, el Internet de pronto ha revolucionado la forma en que nosotros vemos la sociedad, la forma en que nosotros concebimos la sociedad. Nosotros concebimos la sociedad con un cierto ritmo, el ritmo personal que se puede hacer. Eh, hay masas, como decía Le Bon, hay masas que se forman espontáneamente, pero antes para formar una masa se necesitaba tener un grupo y ese grupo que llame a otros, y ese grupo que llame a otros, y ese grupo que llame a otros. O en el mejor de los casos, se podía reunir a la gente por radio. La radio en algún momento fue un elemento poderoso para poder reunir. Cuando yo era estudiante de psicología, eh, hice una pequeña revolución porque tuvimos una tremenda discusión sobre el plan de estudios, que yo quería que se recuperara un plan de estudios que estábamos trabajando antes de que García Mesa subiera y cortara la universidad. Cuando se fueron los militares, el CV, reapareció el CV, que es la Comisión de todas las universidades de Bolivia, dijo que a partir de ahí todas las universidades podían retomar todas las carreras, los planes de estudios que tenían antes del golpe militar. O si querían, seguían con el mismo. Y nosotros en la carrera de psicología elegimos un centro de estudiantes, pero que un poco traicionó la idea porque quisieron seguir con el mismo plan, que era un plan básicamente conductista, y yo no quería ese plan. Entonces hice una pequeña revolución, la gané, pero como hacía yo me hice dueño finalmente del centro de estudiantes y hice una revolución, llamé a todos los chicos de la carrera de psicología, que no eran demasiados en aquel entonces, no pasaríamos de 300 en el mejor de los casos. Y yo llamaba a todos los estudiantes por radio, porque antes de ser psicólogo yo he trabajado mucho en radio, publicidad, televisión, y utilicé la radio para llamar a la gente. No había celulares en aquel entonces. Y la gente escuchaba la radio o veía televisión. Yo llamaba a veces por televisión, la primera televisión que teníamos, llamaba por radio. Pero esto es muy azaroso, ¿no es cierto? Llamar por radio. Hay que ver si la persona está escuchando la radio. Pero por internet, si tú tienes ya una red formada y formas una red cada vez más consistente, es cuestión de llamar a la red. Señores, hay que reunirse por esto, o hay que discutir esto, o tenemos que armarnos para esto. Es mucho más fácil, es más rápido. Ahora, justamente como es más fácil, es más rápido, es obvio que hay toda una guerra en Internet. ¿No es cierto? Hay personas que quieren meterse en un grupo determinado, romper ese grupo, o desviar la información, falsificar la información. No es tan fácil tampoco. No es tan fácil tampoco. Pero las redes de Internet con mucho han superado a las redes personales que podíamos tener antes. Una red personal que podía llegar a un cierto número de personas y ahora ese número se puede multiplicar varias veces. Eh, por eso el asunto de las redes lo vamos a estudiar también en psicología social porque es muy importante. Es muy importante. Bien, una vez que hemos terminado ya con la historia de la psicología social, eh, una cuestión referente a las relaciones de la psicología social. Yo les he dicho y les repito, la psicología social tiene relaciones con todas las ciencias sociales.
Yo no estoy de acuerdo con un concepto que creo que ya no se utiliza, pero se utilizaba hasta hace un tiempo, de que hay que diferenciar la psicología social de todo lo que no es la psicología social. Está bien, podemos hacer una diferencia, siempre y cuando no nos olvidemos que tenemos relación también con todas las ciencias sociales. ¿Sí? La historia que yo les acabo de explicar es la historia de la relación de las ciencias sociales. Y no se olviden que todo esto ocurre por fenómenos sociales. La sociología comenzó porque estos filósofos de esa época, después de la revolución fue tan sangrienta, tan terrible, que decían, ¿cómo podemos hacer para que nunca más haya algo como esto? Y querían inventar una ciencia, por eso es que una de las primeras obras que aparece es la de Le Bon sobre las multitudes, porque en la Revolución Francesa se ven multitudes, que son las que provocan esta revolución en el aspecto práctico. Entonces el asunto es, decir, nosotros tenemos que hacer que las multitudes se queden en su lugar y que no crezcan y violencia. ¿Cuál es el miedo que tiene toda la sociedad de esa época? El miedo a la violencia. Eh, en toda revolución o rebelión se produce violencia. El miedo a la violencia es lo que hizo que se empezara a estudiar todo lo que tenía que ver con la sociedad. La sociología, la psicología social, todo esto empieza porque hay que estudiar cómo controlar los desbordes sociales. A medida que la sociedad crece y se hace cada vez más grande, los problemas políticos, sociales de toda clase se hacen más grandes porque también son sociedades más grandes. ¿Cómo se hace para controlar todo eso? Hay que tener una policía más eficiente, hay que tener un ejército más eficiente, hay que matar gente. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, el gobierno actual, que es otra vez el gobierno masista, está considerando, no lo dice, pero está considerando, enjuiciar a las personas que provocaron las muertes en Sencata, en La Paz, y en Sacaba, aquí en Cochabamba. Ahora bien, yo les voy a poner otra posibilidad. Viene gente con armas, aunque sean armas caseras, y quieren entrar a la ciudad. Entonces, yo soy el que gobierna y les digo, no dejen entrar a esa gente a la ciudad porque van a causar un desastre. La gente dice, no, no vamos a causar desastre, pero queremos entrar a la ciudad. Entonces yo gobierno la ciudad y les digo, ustedes no van a entrar, no los voy a dejar entrar porque pueden causar un desastre. Queremos entrar, no, no los voy a dejar entrar. Vamos a entrar, no, no los voy a dejar entrar. Entonces yo envío a la policía, llega un contingente de policía. La policía con gases lacrimógenos para que no entren, para que se vuelvan otra vez a su casa. Pero esa masa, la veremos como masa, como decía Le Bon, este grupo masivo insiste en llegar a la ciudad. Sabemos que tienen algunas armas, tienen dinamitas, tienen bombas molotov, esto especialmente en el caso de Sencata. Y no los queremos dejar entrar porque si ustedes entran, sabemos que están furiosos porque Evo Morales se ha ido. Si entran, van a provocar desastres en la ciudad. Seguramente pueden matar gente, pueden incendiar casas, pueden hacer cualquier cosa porque algo de eso ya había sucedido. Ya habían sucedido incendios de casa, ya habían sucedido agresiones. Entonces la policía dice, no, no, no los podemos dejar entrar. El gobernador, el presidente incluso, no, no pueden dejarlos entrar. Y la gente insiste. En el caso de Sencata es más grave porque una parte de las personas que estaban ahí, como no los dejan ingresar a la ciudad, pegan la vuelta y quieren destruir los tanques de gas
en Sencata. Es obvio que si lo hubiera logrado, un solo tanque de gas que reviente puede hacer desaparecer todo el alto. Es una cosa impresionante, ¿no es cierto? Y lo que nadie piensa, si un tanque de gas revienta, puede hacer efecto sobre los otros tanques de gas que hay ahí y puede volar medio La Paz. Entonces no tenían que dejar que esas personas se acerquen. Como las personas iban de todas maneras, porque ahí hay un impulso, que es lo que vamos a tener que estudiar después, que es lo que produce el impulso masivo, el impulso de una masa, que es incontrolable. ¿Cómo se esfuerza una masa en conseguir un objetivo? ¿Sí? ¿Cómo se para eso? Y se trató de parar los balazos y al final lo pudieron parar a balazos, pero eso invocó el problema de las muertes injustas por los balazos de la policía. Entonces sí, toda muerte es injusta, pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si las personas hubieran llegado a Sencata y hubieran volado los tanques de gas? Una pregunta. Aquí en Cochabamba, yo vi en televisión eh, cómo se filmaba, se filmó todo, hay filmaciones, y cómo estaban enfrentados los policías con la gente que venía del Chapare. Y nadie cedía hasta que empezaron los balazos y por lo menos un policía salió herido de la pierna y hubieron balazos del otro lado y bueno, ya a partir de ahí, a pesar de los gases lacrimógenos, hubo un tiroteo. En ese tiroteo, bueno, finalmente rechazaron a las personas que querían entrar a Cochabamba, la gente campesina, pero hubieron campesinos muertos. Entonces, y policías muertos también. Entonces, esa cuestión de heridos y muertos, obviamente va a causar después consecuencias. Entonces, las consecuencias es, ¿por qué mataron a esas personas? Las matamos porque esas personas no querían retroceder. ¿Por qué no dialogaron? Sí, dialogamos, pero lo mismo, no querían retroceder. Es todo un afán. Eh, entonces, les comento esto para que vean que lo que estamos estudiando en psicología social tiene que ver con la realidad, tiene que ver con la realidad práctica. Nosotros en algún momento tenemos que llegar a estudiar los problemas que han sucedido acá en Bolivia. Son problemas políticos. Ustedes me dirán, es otra esfera, es la esfera de la política. Pero lo que ustedes no saben es que hay una ciencia que se llama psicología política, que yo le quise dar en la carrera y no me dejaron por X motivos, entonces la di en sociología. Yo he dado sociología en la materia de psicología política durante varios semestres. Eh, entonces, lo político tiene que ver con la psicología. Y en algunos casos vamos a estudiar lo que ha pasado. Estudiar no quiere decir, y esto es muy importante lo que les quiero decir, chicos, estudiar no quiere decir ponerse de parte de uno o de otro. El estudio justamente requiere una cierta neutralidad. Si no, no se puede estudiar. Yo no voy a estudiar para decir estos son los malos y estos son los buenos. No, yo voy a estudiar para ver por qué pasó lo que pasó. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No es cierto? Sin entrar a la diatriba política partidista, por ejemplo. Yo soy un partido y estoy en contra del otro, entonces mi explicación va a tratar de demostrar que los otros son los malos. Pero el estudio de la psicología, el estudio científico, no está para ver quién es bueno ni malo, está para ver qué cosas ocurren y por qué ocurren. ¿Y qué es lo bueno de la ciencia? Que las cosas malas no deberían ocurrir otra vez. Para eso sirve la ciencia. Vean, los médicos estudian la salud humana y estudian qué cosas podrían perjudicarnos. Y el asunto es combatir esas cosas que nos podrían perjudicar. Oiga, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, porque si no su salud se va a ver mal. No hablemos de la pandemia, hablemos de cosas más sencillas, ¿no es cierto? ¿Qué cosas comer y no comer? Hoy en día se ha descubierto que
aparte el gluten, que está en todas partes y por eso hay muchas personas que tienen intolerancia al gluten, se ha descubierto que el azúcar ha invadido así toda la industria alimenticia y produce mucho daño. ¿Sí? Los lácteos también producen mucho daño. El alcohol produce daño. Entonces, hay determinadas cosas que nosotros consumimos, las podemos consumir en demasía y eso nos afecta a la salud. Entonces, ¿qué van a hacer los médicos? Poner señales. Señores, cuidado con esto, con esto, con esto y con esto. Hay que comer menos alimentos así, así, así. Es mejor comer otra clase de alimentos más naturales. Casi todos los alimentos envasados traen conservantes, preservantes que a la larga te hacen daño. Hay que hacer un poco más de ejercicio, hay que tomar más aire, etcétera, etcétera. Y los médicos te van diciendo el porqué de las cosas y cómo se pueden mejorar. Nosotros los psicólogos, especialmente en psicología social, tenemos que ver qué cuestiones le hacen mal a la sociedad, qué cosas le hacen mal a un grupo y poder dar algunas normas o algunas sugestiones, es decir, vean, eh, sería mejor emplear tal y tal tácticas para que un grupo se consolide, para que no hayan peleas dentro del grupo, para que no hayan peleas familiares, etcétera, etcétera. En algunos puntos, obviamente, interviene la psicología social junto con la psicología clínica o con la psicología educativa. Estas áreas, si bien se las puede separar y estudiarlas por separado, no están separadas. Y esto es lo que siempre les voy a decir a todos mis alumnos. La vida, la vida es todo lo que ocurre. Nosotros separamos pedazos de la vida para poder estudiarlos. Entonces hay la cuestión biológica, hay la cuestión psicológica, la cuestión social, etcétera, etcétera. Separamos áreas, pero la vida tal como es todo, todo, todo está en movimiento permanentemente. Y es muy difícil verlo todo, es muy difícil estar atento a todo. Analizamos y separamos. Entonces digo, bueno, yo soy psicólogo, voy a ver solamente la parte psicológica. Y dentro de esa parte psicológica voy a ver una parte que es la psicología clínica, o una parte que es la psicología social, o una parte que es la psicología educativa. Entonces nos vamos especializando cada vez más. Pero no se olviden que esa especialidad que hacemos en psicología social de grupos juveniles, digamos, hacemos una tesis y elegimos algo bien concreto, puntual. Pero la vida no es así de puntual y pequeña. O sea, la vida es todo lo que ocurre. Por eso es que los psicólogos debemos tener cuidado de no psicologizar demasiado con el sentido individualista. Y esto es un error que se puede cometer. Vean, esto quiero aclararles. Nuestra carrera está muy influida, lamentablemente, por psicoanalistas y algunos conductistas, en lo que puede ser la psicología individual. ¿Qué es lo que pasa con una persona específica, que va a ser el paciente, digamos, ¿no? Especialmente psicología clínica? Y nos acostumbramos nosotros a estudiar a la persona individual. Y está bien, esa es la psicología clínica. Pero nos olvidamos de lo social. Y lo social tiene características diferentes. Y es más, como yo les he dicho en alguna clase, desde lo social es posible tal vez arreglar más cosas que desde lo clínico. Lo clínico es individual. ¿Y qué ganas con lo individual? Ayudas a este, a este, a este, a este, a este a lo largo de 40 años. Pero la psicología social, si es bien empleada, si logramos emplearla bien, a lo mejor en una o en tres intervenciones como máximo del psicólogo social, se arreglan muchas cosas para un grupo enorme. Si se arreglan las cosas para el grupo, esto se arregla para todas las personas que intervienen en ese grupo. Es como si pudiéramos hacer terapia grupal que se puede hacer con intervenciones grupales específicas. Y eso lo hace el psicólogo social.
Por supuesto, ustedes como psicólogos van a ser psicólogos que saben tanto psicología clínica como social como educativa, porque la carrera tiene un poco de todo eso. Pero después van a tener que elegir alguna de estas áreas. Al elegir las áreas, tengan cuidado de pensar que esa área lo explica todo. Solamente he conocido pocas personas. Yo conocí puntualmente una chica que se fue a estudiar perdón, se fue a trabajar a La Paz. Esta chica hizo las tres orientaciones que tenemos en la carrera. Hizo la orientación clínica, hizo la orientación educativa, hizo la orientación social. De manera que es como si hubiera hecho la carrera tres veces. Porque ustedes saben que a partir del séptimo semestre nuestra carrera ya tiene derivaciones hacia lo clínico, hacia lo social, hacia lo educativo. Ella hizo las tres orientaciones. Es una psicóloga completa. Pero no todo el mundo hace eso. Las personas eligen una orientación social, educativa, clínica. Yo tuve suerte porque yo estudié antes de que hubiera esta división en especialidades. Así que soy un psicólogo formado de manera integral. Soy un psicólogo que puede dedicarse tanto a lo clínico como a lo social como a lo educativo, que lo he hecho en determinadas oportunidades. Pero la cuestión es esta, la sociedad es una sola y es muy compleja. Entonces, dividimos parte de la sociedad para estudiarla, pero después que la dividimos para estudiarla, en la práctica tendríamos que hacer de vez en cuando la práctica de juntar todo, a ver si podemos tener una visión total de la sociedad. Es muy complejo, es muy complejo. La sociedad se complejiza cada vez más y no para, o sea, sigue, las complejidades continúan. Nuestras sociedades son sociedades muy complejas en el aspecto cultural, en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto X. ¿Sí? Son muy complejas. Entonces, estudiar psicología social para nosotros a partir de ahora va a ser lo siguiente: estudiar el comportamiento de las personas en grupos específicos. A eso se dedica la psicología social. Cómo las personas en grupos específicos se comportan. Ustedes deben recordar que lamentablemente aquí en Cochabamba han habido varios casos de grupos de personas que han matado a alguien porque pensaron que venía a robar eh, o lo descubrieron que estaba robando tal cosa y se han congregado todos, han agarrado a esta persona y la han asesinado, la han matado. Y eso no tiene nada que ver con la justicia comunitaria ni nada, no. Eso es un delito. Masacrar a una persona es un delito. Eso no tiene nada que ver con justicia comunitaria. Tiene que ver con un linchamiento directamente. La palabra linchamiento viene de la palabra norteamericana de un tal Lynch al cual lo asesinaron. Pero esos son linchamientos, no es justicia comunitaria. Y hay que definir. Una justicia comunitaria podría ser que a una persona lo expulsen de la comunidad por haber hecho algo malo. Pero muy diferente es matar a la persona y quedarse viendo cómo la persona muere. Yo no sé si ustedes recuerdan que un chico acá en Cochabamba lo quemaron por haber robado unas garrafas o algo así. Lo agarraron, lo quemaron. Tuvo que ir la policía, pero llegó tarde, porque a veces estos grupos no dejan entrar a la policía. Y hay unas señoras de pollera en un lugar que todavía están observando el lugar donde quemaron al sujeto. Es decir, que las personas se sentaron cómodamente para ver cómo quemaban a un sujeto por haber ido a robar un lugar comunal, digamos. Había muchas personas que se dan cuenta, lo agarran y lo matan. Eh, Esto se puede estudiar como lo que decía nuestro autor sobre
el grupo como masa. ¿Sí? Cuando se convierte en masa, donde todos piensan igual y pueden hacer barbaridades, pero ninguno de ellos se siente culpable, porque todos han respondido a la masa. No había que hacerlo, yo estuve ahí, yo no maté, pero estuve ahí. Sí estuve ahí, yo quería que lo mataran, pero no hice nada. Yo participé, sí, grité, ayudé en esto, pero no maté. Y cada uno va a decir lo mismo, yo no maté. Pero alguno tiene que haber sido el que mató. Ahora podríamos agarrar a esta persona, meterla en la cárcel. Esa persona me va a decir, no, yo maté porque los otros me dijeron que lo hiciera. El grupo, la masa que formamos, me convencieron de que yo tenía que matar a este individuo porque era peligroso. Y lo matamos. No he sido yo, varios. Y sin embargo, chicos, sobre estas cosas no ha habido ni un solo detenido. Y esto es algo que hay que estudiarlo. Aquí en Bolivia pasan cosas increíbles y nadie las estudia. Pasan y pasan y pasan y pasan y nadie hace nada. No interviene la policía, no hay juicio. ¿No? ¿Cuántos feminicidios han habido? Y nadie sabe quién fue el autor. No hay una buena investigación. En otros países hay investigaciones y dan con los autores. Aquí no, no sabemos. Apareció la mujer violada y muerta. ¿Quién habrá sido? No sabemos. Solamente se justifica, bueno, pasó esto. ¿Por qué pasa eso? En algún momento hay que estudiar también estos fenómenos violentos que ocurren a veces en masa, porque lo que podemos, pero me parece injustificable, la cobardía de varios sujetos reunidos para violar a una joven y matarla después. Eh, Obviamente desde el punto de vista moral esto es totalmente inmoral. Inmoral la violación y terrible la muerte. ¿Sí? Violación seguida de muerte, hecha por varios individuos. Y no solamente eso, sino el empalamiento, que es algo peor todavía. Se viola a la chica, se la mata y después con un palo largo se atraviesa todo el cuerpo. Estas cosas no deberían suceder. ¿Por qué suceden? Y una vez que suceden, ¿por qué se permite que sigan sucediendo? ¿Por qué no hay una investigación precisa que impida que estas cosas sigan sucediendo? ¿Esto tiene que ver con la psicología criminal? Sí, claro que sí, pero también tiene que ver con la psicología social. En el último capítulo del libro, que lo vamos a estudiar también, hay que estudiar la agresión. ¿Cuáles son los factores de la agresión? ¿Son factores genéticos? Sí, puede ser. ¿Factores sociales? Puede ser. Una mala educación, una educación de violencia, que hace que la persona sea violenta después. A actitudes que la persona toma después de accidentes que han pasado en su vida. Si una persona fue violada, después ella también va a querer violar, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con lo clínico, pero también con lo social, porque hay que ver cómo las sociedades responden a esto. ¿Lo impiden? ¿Cómo lo impiden? ¿Lo permiten? ¿Lo estimulan, además? ¿Sí? La forma de presentar las noticias es una violación. ¿Cortan la violación o estimulan la violación? Hay mucho problema acá a nivel periodístico. Se estudia en periodismo este tipo de problemas. ¿Cómo se da una noticia para que la noticia sea noticia y no sea impulsar a repetir lo que ha sucedido? La forma en que se da una noticia es parar con las cosas o impulsarlas. Y esto es terrible, ¿no es cierto? Acá en Cochabamba las noticias no se dan bien, se dan con un estamento así, con grandes titulares,
con mucha atención, de manera que se habla tanto de aquello que muchas personas que no son normales psíquicamente encuentran esto como estímulo. Ah, qué bien, yo también lo podría hacer. Un grupo de amigos. Ah, nosotros también podemos hacer eso. ¿Podemos parar eso? Hay que estudiar cómo parar, cómo detener todo esto. La forma de dar las noticias influye sobre la población. En esa población pueden haber personas a las cuales la forma de dar esa noticia la impulsa a repetir lo mismo que ha escuchado o lo mismo que ha visto en las noticias. ¿Cómo sean las noticias? Es un hecho social también. Y si yo estudio psicología social y doy psicología social, es porque yo he trabajado bastante en medios de comunicación. Yo he trabajado en radio, he trabajado en publicidad, he trabajado en televisión. Entonces, conozco la forma en que los medios de comunicación pueden llegar a la gente. Y se llega de una manera muy terrible. Bien, entonces a partir de la próxima clase, chicos, ya comenzamos con los capítulos del libro del Lindgren, Psicología Social. Esta parte que les he dicho hasta ahora, toda la parte histórica, no es obligatoria, pero si alguien quiere, la puede dar en el examen. Si una persona en el examen dice, yo me sé muy bien la historia de la psicología social, adelante. Si me da una buena historia de la psicología social, puede tener puntos. Puedo aprobar con una persona que me da bien una historia de la psicología social. Pero no es obligatorio. Lo obligatorio empieza con las clases que yo voy a dar a partir de la próxima clase. ¿Sí? Gracias, chicos. Chau, chau. Nos vemos. Hasta luego, Luis.